hacerlo por el chat. La manito de Zoom no funciona, no user experience cero. Entonces, por el chat y nosotros con mucho gusto les vamos dándole orden a las preguntas y con respecto también a la charla. Entonces, es solo eso. Bueno, primero gracias a todos por venir, a Lupo por invitarme a esta presentación. Yo creo que igual estaba muy entusiasmado por hablar con ustedes, las charlas que estuvieron dando estuvieron muy interesantes. Y pues nada, contarles un poquito lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Pues no solo es un trabajo mío, es un trabajo de mucha gente y eso es un poco lo que quiero que vean. Pues yo soy Alejandro Tálora. Soy diseñador de producto, diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, pero en este momento yo prácticamente me estoy llamando como diseñador de transporte y robots, por lo que he estado haciendo ya prácticamente los últimos 4 o 5 años desde que me gradué. Me gradué en el 2016, déjenme un momentico acomodo esto acá. Me gradué en el 2016 y empecé a desarrollar producto desde la escuela, desde los proyectos de la universidad, creando transporte. Este fue creo que uno de los proyectos más significativos que hice en la universidad y fue demasiado significativo para mí porque de alguna manera me hizo entender que eso que había sentido por el diseño de transporte no era como casualidad, no era como una pasión que tenía como guardada desde hace mucho tiempo, sino que era algo real que podía ser realidad incluso acá en Colombia, donde no como tal no se encontraba el diseño de transporte, sino el diseño industrial. Por eso fue que entré a estudiar diseño industrial, más enfocado en poder desarrollar vehículos, aunque yo sabía que de alguna manera no era como tal a lo que quería enfocarme. Y pues con Cobalto, cuando llegamos al Observatorio de Movilidad de la universidad, fue como un poco entender que este era el rumbo que quería coger, que no sabía dónde podía llegar, pues en Colombia no había mucha industria, pero de alguna manera lo iba a intentar haciendo mis proyectos en la escuela, por fuera, en mis tiempos libres, etc. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que aprendí desarrollando transporte acá en Colombia. Con este proyecto nos fue muy bien, ganamos un premio en 2013, el de Mejor Idea Joven, cuando tenía 18 años. Y junto con mis amigos desarrollamos una propuesta que de alguna manera recogía lo que sucedía en el día a día en el transporte público, pero tratando de darle una mirada actualizada y como desarrollando un proyecto que de alguna manera pensara un poco más en las personas. Entonces también entendí que el diseño de transporte no estaba solo para hacer cosas que se vieran bien y lucieran bien, sino que de alguna manera podríamos integrar el factor humano de una manera mucho más convincente y social, que tal vez es el enfoque más importante que te da a ti la Nacional cuando estás desarrollando producto, es pensar no solo en una persona o en el para quién estás pensando, sino en qué puedes hacer de alguna manera para la sociedad. Así que a partir de esto empezamos a desarrollar diferentes proyectos, tanto personalmente como con equipos. Yo viajé a Barcelona a estudiar parte del pregrado en la Universidad de Barcelona. También tuve una visión súper importante de allá de cómo se desarrolla producto en Europa. Así sea desde el pregrado, de alguna manera sentía que ellos respiraban el diseño de una forma diferente y también lo podía plasmar. Y me gustaba lo que ellos hacían en cuanto al desarrollo de producto y eso era lo que quería tener en cuenta a la hora de diseñar. Entonces Barcelona fue súper importante para darle un giro un poco a mi carrera y cuando volví de allá empezaron a salir proyectos bien interesantes, como en el Observatorio de Movilidad nos había ido bien, desarrollamos el proyecto SEVEN con un equipo de diseño industrial súper grande. En esa época éramos 7 diseñadores, luego el equipo se creció y este proyecto lo llevó el profesor Juan Carlos y bueno, un equipo más grande como al desarrollo de producto, que es el vehículo autónomo, bueno, el vehículo compartido para Bogotá, que se había desarrollado en esa época. Lo llevaron a la fase de fabricación, pero pues yo ya salí de la universidad y no hacía parte más de ese equipo. Sin embargo, pues fue un placer también trabajar con ese equipo de profesionales, porque ya íbamos a graduarnos todos, éramos muy profesionales todos, trabajando súper duro en horas extras. Y en ese mismo proyecto desarrollamos buses con el equipo de diseño industrial y yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora y de alguna manera nos llevó a lo que era lo que iba a ser nuestro camino más adelante.
Para el trabajo de grado, creamos un proyecto que se llama Tempo y lo interesante fue que, digamos, fue criticado en la universidad, pero me pareció que de alguna manera recogía lo que yo quería hacer y lo que mi compañero con el que estaba desarrollando el trabajo de grado quería hacer. Era un poco de mezclar la movilidad personal, llevándola a un caso de prospectiva, que para mí la prospectiva era como el pensar un poco más allá del concepto del que puede pasar en las ciudades, del que puede pasar en cuanto a no solo al desarrollo del producto como tal, sino al entorno y cómo el producto se veía adaptar a la situación. Alejandro, ¿por qué fue criticada? ¿Por qué fue criticada? Fue criticado porque en la escuela no era tan común ver un proyecto de estos en trabajo de grado, donde tú estabas hablando de 30 años adelante y finalmente como que para los profesores no entendían por qué teníamos que utilizar inteligencia artificial en un producto, porque podría, en este caso nosotros creamos a Navi, que era como el navegador inteligente, era nuestra versión de Siri en esa época, esto fue 2015, y era como la inteligencia artificial integrada en cuanto al producto, ¿sí? Cómo iban a relacionarse las interfaces dentro del vehículo, cómo iba a funcionar en las calles cuando estuviera solo el vehículo. O sea, había muchas cosas que estaban detrás que estábamos tratando de meterle a este concepto y ni siquiera nosotros sabíamos por qué lo estábamos haciendo, pero nos parecía que teníamos que explorarlo porque era nuestro trabajo de grado y era como una manera de llevar lo que habíamos estado haciendo como al siguiente nivel y en ese trabajo pues a nosotros personalmente nos fue muy bien, fue criticado pero nos fue muy bien y pues bueno, luego de eso, ya graduado, estuve trabajando en Bogotá, sin embargo en algo que no me gustaba y en mi tiempo libre yo decía no me puedo quedar acá, tengo que hacer algo para escapar, porque me sentía un poco atado. Y lo que pensé fue, hey, ¿qué pasa si tecleo a ver qué concursos de diseño hay? Y los típicos que encontraba era diseño de un auto, diseño de un auto, diseño de un auto. Y yo decía, no, no es lo que quiero, no me siento identificado, no es con lo que me gustaría seguir trabajando. Así que yo creo que también por la insistencia de la búsqueda encontré este que fue el International Train Design Competition que se llevó a cabo en Qingdao, en China. Y desarrollé ese proyecto literal en los tiempos libres y el proyecto como tal era bien interesante porque de alguna manera estábamos planteando una propuesta de un tren ligero pero que debía adaptarse a las ciudades que tenían mayor dificultad eh, para implementar metros como Bogotá y donde la sobrepoblación impedía, por ejemplo, que una retroexcavadora pudiera de alguna manera trazar un metro en un tiempo determinado. Entonces yo lo que dije en ese momento es, debe existir una forma mucho más fácil. ¿Qué pasa si diseñamos una versión un poco más ligera, literal, de un tren que pueda implementarse en un espacio muy estrecho? Y pues gracias a este proyecto viajé a Qingdao en China y allá quedé segundo pues, en una competencia con muchos diseñadores en donde de alguna manera también la experiencia fue súper enriquecedora. Entender cómo trabajaban ellos, qué tan diferente era mi trabajo y sentir que lo que había hecho podía tener una mirada un poco más grande a pesar de que ese proyecto estaba hecho para ciudades como Bogotá, era aplicable a muchos lugares en donde las personas estaban pasando muchas dificultades en cuanto a la movilidad y donde no se tiene que tener la respuesta tradicional de un metro pesado o un bus para las ciudades, sino que de alguna manera lo que quería era plantear algo que fuera viable y fácil de implementar. Que segundo, y parte de lo que nos dijeron en el concurso fue como, hey chicos, los que queden dentro de los 8 seleccionados van a ser parte de la sede de Qingdao Xipang, que son los mayores productores de trenes en China y prácticamente nos íbamos a trabajar a China. Nos firmaron una carta, un letter of internship y nos entregaron dinero, nos hicieron firmar algo así como cediendo los derechos del diseño. Y pues nada, yo volví a Colombia súper feliz porque dije, bueno, ya en 2 meses me voy a trabajar a China, finalmente haciendo algo como en lo que me gusta hacer. No sé qué tan difícil va a ser, pues digamos que eso no me importaba, no, era al otro lado del mundo, obviamente iba a ser súper complicado, pero lo que yo estaba esperando era que pasara. Sin embargo,
pues no pasó. Eh, Básicamente, ellos como que de alguna manera se fueron saliendo de la tangente de que nos iban a contratar y a ninguno de los 8 diseñadores que habíamos quedado en la final pues nos llevaron. Solo cogieron nuestro diseño y pues básicamente nos pagaron por nuestro diseño, una parte no muy amplia. Ahorita si quieren hablamos un poco más de cuál fue mi experiencia respecto a eso en cuanto a los concursos, pero yo siento que fue muy enriquecedor porque gracias a ese concurso como que tuve una gran exposición en Colombia y de alguna manera llegué a lo que era Keyboard. Como mis amigos, como la gente. Dime. Perdona, Alejo, están haciendo una pregunta. Sí. Pues obviamente supongo que se refiere hasta el momento, hasta lo que usted ha comentado. ¿Los vehículos que ha diseñado se llevan a una etapa de diseño para manufactura donde se trabaja de la mano con ingenieros y demás, o es un concepto que qué tan resuelto está en diseños? ¿Hasta qué punto lo llevan normalmente? Gracias. Los que había resuelto hasta ese año no habían sido llevados hasta etapa de manufactura. Obviamente, para eso tendría que tener el apoyo de una empresa muy grande. Digamos, la CRRC no quería como tal desarrollar mi proyecto, sino quería guardar mi proyecto como en su base de datos por si en algún momento en el futuro quiere implementarlo en algún lugar, me tendrían que contactar, pero tiene una base de datos de muchos proyectos que ganan, que digamos que ellos analizan. Es un panel de jueces muy grande y de ahí ya como que ellos deciden si se lleva o no se lleva. Entonces, hasta ese momento, ninguno, excepto lo que alcanzamos a hacer con Seven. Yo no, como les conté, yo no estuve en esa parte pues del desarrollo. Tengo entendido que se llevó a una fase un poco más avanzada. Sin embargo, pues el diseño de un vehículo, como Alejo sabe con Eolo, requiere mucho tiempo, mucho dinero, una inversión súper grande para poder llevarlo a una factibilidad, digamos, real. Entonces, hasta ese momento, básicamente, estaban conceptos. Luego de eso, como les conté, llegué a Keyboard. Felipe Chávez, que es el fundador de CEO, junto con Jason y Sergio, son unos emprendedores colombianos que buscan, que llevan años desarrollando proyectos en Colombia y en diferentes lugares, porque los manes son demasiado cracks llevando los proyectos como al siguiente nivel. Ese nivel de emprendimiento es demasiado admirable y de alguna manera fue muy afortunado dar con ellos. Ellos vieron mi portafolio, les gustó. Al otro día yo ya estaba viendo su primer prototipo, que era esta canasta. Esta canasta la habían hecho literal, probablemente con las cosas que habían encontrado a la mano. Ellos habían viajado a California y habían comprado un par de cámaras, un basket, es una canasta, un carrito a control remoto y lo conectaron a la cámara y lo conectaron al celular para hacer transmisión de datos y empezaron a programar para tener control de las llanticas. Entonces, cuando yo llegué en Bogotá, porque ellos tenían uno de los robots en Bogotá, a verlo, quedé un poco impresionado porque dije, o sea, que hay muchas cosas interesantes de las que podría trabajar. En cuestión de 2 días ya estaba en California, porque ellos no dan espera, y ese es el mundo de las startups, que a los que lo invito, los que quieran buscar no en el nivel tradicional de empresas, los invito a buscar un poco más en las startups. Este mundo de las startups es demasiado apasionante, pero el ritmo de trabajo es muy agresivo. Entonces estaba perfecto para mí. Yo estaba emocionado de estar allá y en cuestión de un mes teníamos que tener ya un proyecto desarrollado. Yo llegué a la semana, ya teníamos entrevistas, ya teníamos que mostrar algo. Entonces bocete lo más rápido que pueda, modele lo más rápido que pueda y empiece a darle un poco de vida a ese Kiwi. O sea, a partir de que yo llegué a Kiwi, fue un poco entender cuáles eran las riquezas del producto en bruto que ellos tenían y cómo yo podía explotar las cualidades de este para llevarlo al nivel que debería tener, aún con los recursos limitados que teníamos. Nosotros en ese momento habíamos acabado de entrar a un programa que se llama Skydeck, que es una aceleradora, una incubadora en California. Es una de las mejores incubadoras de California, y como ustedes saben, Silicon Valley se basa en la idea de potenciar los proyectos, y no importa si ustedes no son americanos, de alguna manera hay formas de hackear y entrar a ese sistema, y pues estos tipos sabían cómo hackearse y entrar allá. Y con este proyecto y presentando así el proyecto en bruto fue que ellos entraron, y ahí inmediatamente llego yo
para desarrollar la siguiente versión del Keyboard, y esto pasó en cuestión de un mes. Entonces, cuando yo llego, la limitación más grande es, toca desarrollar un producto en California donde todo es costosísimo, y venía de desarrollar producto en Colombia donde podía ir a una tiendita de barrio y decirle, ayúdeme a fabricar esto, o de pronto con los apoyos con el apoyo de la universidad, etcétera. Pero allá, si tú querías usar cualquier servicio, iba a ser extremadamente costoso, por lo que se nos dificultó. No teníamos acceso a todos los talleres, y lo que decidimos en medio de todo fue: volvamos a Colombia. O sea, volví a Colombia como al siguiente mes. Desarrollamos una versión en fibra de vidrio, que es la que se ve en la parte de abajo izquierda. En fibra de vidrio, donde ya se adaptaba un poco más a lo que quería, digamos, a lo que había hecho en los bocetos previos. Y inmediatamente vuelvo a California y presenté el primer prototipo. Y yo creo que la sensación fue: hay un cambio importante en lo que estamos haciendo, porque el producto fue muy bien recibido, y no solo era desarrollar producto con la tecnología que ya tenían pues todos mis compañeros de trabajo en Kiwi, y mezclarlo con el poder de haber bocetado y pensado hacer como ese ejercicio consciente de para qué se necesitaba el producto, y llevarlo digamos, de nuevo a Estados Unidos, y mostrarlo y ponerlo al lado de robots muy importantes en esa época, y sentir que lo que estábamos haciendo era importante para, de alguna manera, cambiar la mirada que tenían las personas sobre el desarrollo de producto como tal colombiano. Sin embargo, pues no nos podíamos quedar así. Con ese proyecto, a los siguientes 2-3 meses ya teníamos que estar desarrollando la siguiente flota. Habíamos solo construido 12 robots con los que viajamos de Colombia a California, y ahora teníamos que desarrollar la siguiente versión de nuevo en tiempo récord, por lo que en menos de 2 meses, es decir, yo había entrado aquí en mayo, en junio estaba de vuelta en Colombia, en julio ya estaba llevando el nuevo prototipo, y en octubre ya estábamos viajando a Shenzhen, en China, para buscar manufactura desde allá con las demás personas del equipo, para ver cómo podíamos desarrollar un poco más profesionalmente nuestro robot sin las limitaciones Alejo, tecnológicas. Dime. Alejandro, hay una pregunta, qué pena interrumpo. Sí, no importa, dale. Aquí. ¿Qué layout de producción tenían? ¿Cómo se organizaron para la producción de los productos? En realidad, tienen que entender un poco que en ese momento nosotros éramos alrededor de 10 personas nomás, ¿sí? En ese momento, yo era el único diseñador industrial de la empresa. No había ingeniería mecánica detrás. Por lo que nosotros podíamos hacer era desarrollar desde las diferentes áreas en las que teníamos como fortaleza: la ingeniería electrónica, la integración con los sensores, la integración con las cámaras, y desarrollar el proyecto para llevarlo con un boom de alguna manera muy rústico en aquel momento, y llevarlo a China y empezar a aprender cómo era que lo teníamos que hacer, porque no, pues en esa época no lo habíamos podido hacer de una forma profesional, y no había forma de alguna manera de que tuviéramos el tiempo que se debe tener para desarrollar un proyecto como estos. ¿Ustedes creen que un robot de estos se desarrolla en, no sé, un año? A nosotros nos daban 2 meses, 3 meses para tener algo de alguna manera para mostrar. Obviamente, bajo esa premisa íbamos a tener 50.000 fallos, pero nosotros teníamos que explotar lo que podíamos en ese momento, porque si no nos quedamos sin dinero. Y lo que necesitamos hacer era tener un proyecto para mostrar, para buscar la siguiente ronda de inversión. Entonces, ya estábamos con nuestro boom, mostrando nuestro proyecto en China, buscando las alianzas para fabricar, y literalmente fue estar trabajando los siguientes 3 meses junto con el equipo de ingeniería ya de China, desarrollando esta segunda versión de un KiwiBot. Lo importante de todo eso fue literalmente el equipo con el que contábamos. Teníamos personas muy profesionales, que disfrutaban un poco el hecho de ser parte de una SAP, pero que al mismo tiempo tú podías estar trabajando con ellos en Skype hasta las 3, 4 de la mañana fácilmente, y volver al otro día a las 7 de la mañana y darle de nuevo hasta las 2, 3 de la mañana. O sea, era un ritmo demasiado
acelerado, pero que asimismo permite que se desarrollen ideas en un tiempo mucho más rápido, y yo creo que ese es el espíritu como tal de trabajar en una startup, aprender, desarrollar, crear, iterar y volver a sacar los proyectos lo más rápido posible. Pero bueno, ya básicamente, yo no estoy seguro si hay más preguntas. Hay una y yo tengo otra. Dime. Dice, ¿hasta qué punto lograron invertir su dinero hasta el prototipo? Yo supongo que es su propio dinero para el prototipo. Y la otra, a mí me gustaría entender ya un punto más personal de Alejandro, es durante el transcurso que, digamos, hasta lo último que comentó de Kiwi, ¿cuánto tiempo pasó y de qué manera su perfil, digamos, como diseñador cambió o creció? ¿Sí? Pues respecto a la otra proyecto, a la otra pregunta, nosotros hasta ese momento habíamos recibido $120,000, que son los que daban Skydeck. Luego recibimos otra inversión. Prácticamente el 30% de ese dinero fue para el desarrollo de los primeros prototipos. El resto era para poder mantenernos y mantener al equipo allá con vida, ¿sí? Por eso en este mundo es tan importante mantenerse buscando inversión y mantener demostrando que el producto sí puede tener una salida real. Y eso fue 2017, octubre. Lo hemos logrado de alguna manera hasta acá, porque hemos diversificado mucho nuestra forma de mostrarnos y nuestra forma de recibir dinero, ¿sí? Y respecto a la pregunta de Alejo, mi perfil, yo tenía experiencia desarrollando proyectos de transporte, pero esto fue estrellarme contra muchas cosas que nunca pensé que iba, mejor dicho, que no había manera de que lo pudiera vivir acá en Colombia de la forma en la que la tuve que vivir allá. Por ejemplo, o el ejemplo más grave que me tocó personalmente es, yo trabajaba con rinoceros, y era mi software que usaba para todo. Cuando llegué a California, el estrellón fue literal con los ingenieros, con las personas que entraron luego al equipo, porque simplemente el software no es un software paramétrico y ya no podía hacer fit dentro de lo que debería ser una escala ideal de trabajo. Por lo tanto, a mí me tocó evolucionar muchísimo en muy poco tiempo, porque si no, no iba iba a hacer que mis faltas en diseño afectaran mucho al desarrollo de la empresa, que de hecho pasó, o sea, no voy a decir que no, pasó, pero pues yo creo que parte de eso eran los riesgos que estaba tomando mi jefe al contratarme, es creer un poco en lo que había visto de mí y de mi forma como persona, y tratar de invertir en lo que iba a pasar luego, ¿sí? Y, por ejemplo, no, bueno, acá no está. Y bueno, ya luego de que la empresa empezó a crecer mucho más, tuvimos un mejor equipo de desarrollo, de gente que podía ayudarnos a soportar mejor el desarrollo de producto, el desarrollo de la operación, y empezamos a crecer nuestra forma de trabajo, a tener un mejor equipo de ingeniería detrás. Yo evidentemente soy diseñador industrial, no ingeniero, iba a tener muchas fallas. Ya con el equipo de ingeniería detrás mejoró muchísimo la forma en la que podíamos trabajar, y desarrollamos la versión como previa, que nosotros llamamos en ese momento ya era el robot 3.0, ya estábamos en el 2018, y estábamos haciendo este tipo de cosas. No sé por qué no me deja. No me deja. Ya habíamos desarrollado la aplicación, ya teníamos más controlado el sistema de operaciones, entregábamos los robots en toda la Universidad de California digamos, con un buen tiempo de respuesta. Sin embargo, pues nos faltaba mucho en cuanto a calidad, y desde ese momento hemos estado en ese proceso de iteración, de mejorar continuamente piezas del proyecto, sistemas que fallan, incrementar el equipo para mejorar nuestra exposición dentro de los lugares a los que hemos llegado.
Y así mismo como, digamos, como mi experiencia personal en cuanto a diseño es un poco eso que les estaba contando, también el equipo de colombianos que estuvo trabajando detrás, no éramos solo colombianos, éramos un equipo de mucha gente, pero en su mayoría yo diría que en un 70% somos colombianos. Pues ellos tuvieron que mejorar mucho también su manera de desarrollar inteligencia artificial diseñado para un proyecto que de alguna manera está pensado para algo mucho más pequeño y, y usualmente se trabaja es con vehículos a gran escala donde se piensa que la inteligencia artificial solo puede funcionar en ese sentido y nosotros habíamos aplicado algo que si bien no tiene la inteligencia artificial que debería, evidentemente las empresas grandes se toman mucho tiempo y una exagerada cantidad de plata en desarrollar proyectos que funcionen bien usando la inteligencia artificial para controlar, para evitar el control de personas detrás, pues esto no es posible digamos, a un muy corto plazo, por lo que los proyectos se plantean a largo plazo y por eso es que una empresa como Kiwi vive. Porque Kiwi vive bajo el supuesto de que esto en un futuro puede dar y que la plata que están metiendo nuestros inversionistas, ese es su voto de confianza para nosotros desarrollar la tecnología, que si bien ahorita no funciona bien, que si tiene problemas, que si nos vandalizan los robots, que si no andan adecuadamente, que si se demoran un tiempo determinado en llegar, pues más adelante va a llegar a un nivel que si con la suficiente pasión y la suficiente inversión va a poder llegar a un buen punto de desarrollo. Entonces, así mismo. Alejo, ahí que precisamente está tocando ese tema, hicieron una pregunta acerca de eso. Una de las preguntas es, entonces, voy a leer las dos preguntas y si tiene que ver con la misma exposición, pues entonces lo dejamos que pues, para la misma exposición. Dice Listo. que esos robots andarían en superficies planas, pero ¿cómo solucionarían superficies irregulares como pues, las de Bogotá? Y sí está, ahí dicen que sí, ahora están con los de Rappi. Ahora, la otra pregunta es a nivel cultural, precisamente lo que usted estaba hablando, la parte del vandalismo. Entonces, pues, esas son esas dos preguntas. Obviamente me imagino que habrá un KiwiBot papá gigante, grande, que los cuide. Pues eso, yo creo que ha sido uno de los retos más grandes. Yo creo que las personas creen que estos robots se los roban mucho, la verdad es que no. Ha sido muy poquito los casos en los que nos han intentado robar algo, nos han hecho daño. En comparación ya vamos cerca de las 100.000 órdenes y para ser sinceros, digamos, el nivel de vandalismo es extremadamente bajo, incluso ahorita que estamos funcionando en Medellín ya, por lo que es viable. Ese era nuestro miedo también al llegar a Colombia, pero ha sido viable hacer una operación acá y en California, no crean, hay mucha gente que odia todos estos avances de tecnología y que creían, por ejemplo, que el KiwiBot era un robot de policía y entonces nos los cogían a patadas o se sentaban o bueno, como se les sentaban encima o los lanzaban. Pero, digamos, una de las cosas por las que el diseño fue clave en esta versión del robot es que digamos, lo diseñé pensando en que fuera extremadamente adorable y ustedes ya vieron cuál es su predecesor. Digamos que teníamos una manera de explotar que si ustedes ven la competencia, nosotros somos uno de los únicos robots que explota de verdad esa asociación como mórfica al humano de cuanto a cómo se puede desarrollar un robot que pueda tener características similares y de ternura para que las personas lo cuiden. Entonces esto fue lo más interesante y es que a este KiwiBot ni siquiera nosotros, o sea, nosotros tenemos que hacer un control detrás de este robot, pero las personas de la ciudad, del campus, lo cuidan demasiado, lo aman. Y de las ciudades en donde están. Cuando las versiones anteriores se caían, porque se caían mucho más, estas versiones de ahorita ya han evitado varios de esos problemas, sí, le siguen pasando cositas, pero cuando se caían, las mismas personas iban y los levantaban, las mismas personas estaban pendientes de ver cómo lo podían ayudar, por ejemplo, a cruzar las calles cuando veían que el robot tenía dificultad. Para hacer una aclaración, estos robots no son autónomos, como les estaba explicando ahorita, no son full autónomos. Tenemos inteligencia artificial detrás que nos ayuda a hacer detección de objetos, detección de personas y tenemos sensores que no funcionan bien en el 100% de los casos de entorno que se debe analizar cuando se están dando en una superficie como un andén, pero que de alguna manera le ayuda a
a navegar mejor y a desarrollar sistemas a futuro que puedan ser integrables para que el robot pueda navegar por las calles de manera exitosa, ¿sí? En calles como, digamos, en calles como las de Estados Unidos no se ven tantos huecos, sin embargo hay muchos problemas que tienen que tener en cuenta. Por eso digamos, nosotros estábamos trabajando con un RC Car, que era como el chasis anterior, que es de esos vehículos que está diseñado para correr y aguantar un montón de velocidad y peso. Sin embargo, para esta versión 3.2, la que desarrollamos ya para el 2018-2019, desarrollamos nuestro propio chasis que ya tenía nuestros requerimientos tecnológicos. Entre esos es que tiene un diferencial para poderse adaptar a los terrenos. Es muy difícil que se caiga porque la mayoría del peso está concentrado en la parte de abajo, y está mejor diseñado para los choques, etc. Sin embargo, el robot pues se va a tender a estrellar. Por lo mismo, la tecnología es muy joven y si esperan tener pues un robot ya que funcione al 100%, pues es que también le están metiendo el 100% de su inversión solo a un robot y no a la cantidad de robots que nosotros necesitamos tener en calle para multiplicar nuestra cantidad de datos y mejorar nuestra inteligencia artificial y nuestro control por personas. Desde, por ejemplo, nosotros tenemos conductores acá en Medellín que han estado siempre vigilando la conducción del robot. Al comienzo lo manejaban digamos que al 100%, cada vez nos podemos desprender mucho más de ese tipo de conducción y por ejemplo, desarrollamos algo que se llama Waypoint, que es seleccionar hacia dónde queremos que vaya el robot, cliqueamos en el mapa hacia dónde quiere que vaya el robot, en el panel de visión, y el robot va y así le das al siguiente y le das al siguiente y puedes controlar varios robots a la vez y él va a poder ir solito usando las cámaras y los sensores para navegar de una forma más inteligente. Una pregunta, Alejandro, con respecto a, antes de irnos a esa parte también tecnológica, con respecto a lo que somos nosotros los diseñadores industriales, ¿cuáles fueron esos programas después de Rhino que ustedes tuvieron que usar? ¿Sí? Y hasta qué punto, digamos, se relacionan con el ingeniero. ¿Cómo es la relación con el ingeniero? Ahí yo creo que sería un tema interesante pues, para exponer. Pues cuando yo llegué me di cuenta que en California usaban muchísimo Fusion 360. Es uno de Autodesk. ¿Por qué lo usan? Porque para nosotros como diseñadores nos da ciertas ventajas en cuanto a la plástica, es decir, poder llevar de alguna manera fiable o veraz nuestro desarrollo de producto como tal a lo que queremos ver en el 3D, que es de pronto un poco el miedo que tienen muchas personas de saltar de softwares como Rhino, porque sienten que cuando van a un software paramétrico no van a poder hacerlo al 100% como deberían tenerlo. Y entonces yo dije, no, pues tengo que adaptarme a las dificultades de acá, y empecé a trabajar en Fusion y la verdad es un software increíble y yo creo que me permitió adaptarme bien, como estar en ese punto intermedio entre el diseño y la ingeniería, donde ahorita cuando ya el equipo era mucho más grande en cuanto a la ingeniería, me conecto más con ellos, por ejemplo, usando Fusion con SolidWorks y Fusion con Inventor. Entonces, ya lo que yo hago es desarrollar digamos, el cómo quiero que se vea, digamos, yo defino junto con el equipo de ingeniería y de visión, yo defino cuáles van a ser los ángulos de los nuevos desarrollos de las cámaras, a qué altura van a estar los sensores, cuáles van a ser las inclinaciones de los sensores. Hacemos las pruebas, ellos hacen las pruebas, hacemos el montaje, digamos, hacemos el boceto, llevamos el diseño al 3D, lo montamos, prototipamos y nos aseguramos que esté en el punto en donde queremos estar y en donde nos sirve a nosotros desde la parte formal estética y donde les sirve a ellos desde la parte funcional. Entonces eso ha sido súper interesante porque yo creo que ya ahorita estamos trabajando mucho más parejo en cuanto a, yo desarrollo todo el concepto, la forma y prototipo y entrego como ese paquete de ingeniería se encarga de desarrollar ya las siguientes versiones sin modificar tanto y afectar tanto lo que yo había planeado y de alguna manera siempre estoy como supervisando y asegurándome junto con los CEOs de la empresa de que el desarrollo de lo que sea que estemos haciendo esté en el punto en el que queremos estar. Tenemos cierto control sobre la ingeniería y el desarrollo de los proyectos ahí. ¿Listo? Voy a pasar. Este es el desarrollo ya de ese robot que estaban viendo con nuestro desarrollo de nuestro propio chasis. Esta es la versión 3.2
para este momento ya hemos desarrollado 4 robots que se ven, ay, pero ¿por qué no me deja reproducirlo así? Entonces, como ven, ya hay un trabajo mucho más grande de ingeniería, que es algo que fortalece muchísimo el producto. Y pues esto es un producto que se ha desarrollado 2018-2019 solo para llegar a un buen desarrollo del chasis. Nosotros no podíamos pretender tener nuestro propio chasis en los primeros 3 meses, 4 meses, sino que buscamos estrategias para poder llegar allá y conseguir la inversión necesaria para desarrollarla. Estoy leyendo la pregunta que dice Brandon y dice, aparte del componente social, ¿cuál es el énfasis del diseño industrial de la Universidad Nacional, que cree que la academia se le da las herramientas necesarias para desenvolverse en este mundo del diseño? Yo creo que, y haciendo un poco la comparación con lo que he sentido del diseño a nivel mundial, la Nacional, al menos desde mi experiencia, tiene una capacidad brutal para sacar diseñadores de clase mundial, ¿sí? Nosotros somos muy buenos literalmente para desarrollar nuestras ideas y llevarlas a un muy buen término. Lo único es que tal vez dejamos de ser un poco ambiciosos, y eso es un poco de lo que he aprendido de trabajar con toda esta gente, y son demasiado ambiciosos en el buen sentido, y no están pensando en trabajar para alguien más, sino que están pensando en cómo podemos de verdad hacer algo que sea diferente y que cambie un poco la perspectiva de lo que hacemos localmente. Así que, por ejemplo, la gente de los Andes tiene una perspectiva de emprendimiento muy grande. No importa si tienen o no tienen dinero, digamos que acá lo que aprendimos es como lo importante es tener las ideas, saberlas contarlas y saberlas llevar y tocar las puertas necesarias, y sobre todo ser insistente. Por eso es importante aliarse con digamos, muy buenas personas que sepan trabajar y sepan meterle literalmente el lomo todos los días a desarrollar algo como esto. Eso para mí ha sido como, digamos, el gran aporte de la Nacional. Somos demasiado buenos en hacer lo que sabemos hacer. Sin embargo, siento que sí nos hace falta un poco de ese emprendimiento que de alguna manera sí se gana como teniendo esas experiencias, como creando empresa, creando propios proyectos, haciendo parte de startups, haciendo parte de aceleradoras. Entonces yo creo que es interesante que ustedes vean este proyecto, y por eso lo quería contar de esta manera, para que vean un poco las posibilidades que pueden haber dentro del diseño del diseño de producto como tal acá en Colombia, y no limitarse solo a lo que se puede hacer acá, sino buscar otras formas también de llegar y tocar más puertas. Bueno, ya respondo la otra pregunta, voy a avanzar mientras tanto en esta. Yo creo que lo más importante ahorita, este proyecto ya es realmente desde hace poco. Me ha parecido súper interesante ver las posibilidades que pueden existir en cuanto a cuando tú creas algo que puede tener un lenguaje de forma y diferentes tipos de producto. Entonces, un poco perderle el miedo a copiar. Digamos, la copia respetuosa, obviamente no literal, dentro de lo que existe en el mercado, buscando muy buenos referentes, haciendo una muy buena exploración de producto, te permite a ti desarrollar más posibilidades dentro de tu producto. Entonces, para nosotros ahorita que estamos buscando alianzas para desarrollar la siguiente versión del Keybot, pues tener un poco de más perspectiva sobre lo que pasa es importante, y creamos este Cyber Kiwi para saber qué pasaba si nuestro robot iba a ser completamente cuadrado, estando un poco alineado con Tesla o no, que si eso era lo que queríamos ir o no. Entonces, ese lenguaje de producto, ese lenguaje de familia que tú estás creando cuando desarrollas un proyecto como Kiwi, pues te puede ayudar a aplicar a muchos más lugares y hacer más interesante en lo que sea que estés trabajando. Entonces, un poco cómo ve el robot, aunque supongo que iba a pasar eso.
Y esto ya es viejo, de hecho, pero acá ustedes pueden ver un poco cómo se alinea, cómo funciona el reconocimiento de objetos para poder permitirle al robot entender su entorno y atravesar de una forma segura el, en las diferentes calles. Antes, pues eso era en California, ahorita tenemos muchos más casos súper interesantes para ver acá en Medellín, pero pues no tengo los videos todavía porque estamos muy nuevos en la ciudad. Para responder las preguntas, Alejo, ¿parece? Sí, tranquilo, hágale, o sea, Una, vaya como considere igual. Yo tengo que abandonarlos y sigan con la charla, está demasiado interesante, la seguiré por YouTube. Un abrazo y Un Alejo. abrazo, Alejo. Cuídate mucho. Bueno. ¿Qué relación y qué referente tienes con diseñadores industriales de otras universidades de Colombia? Ah, ¿Qué relación? Pues realmente he participado en varios proyectos con diseñadores de diferentes universidades. Eh, es súper enriquecedor ver cómo trabaja el diseño en las otras universidades y cuál es su perspectiva. Yo siento que cada universidad de alguna manera tiene la capacidad de formar diseñadores supremamente fuertes, sin importar el título, a mi parecer. En Colombia estamos en un buen momento para desarrollar una carrera como el diseño industrial. Obviamente tenemos un montón de limitaciones económicas y más por esta afectación del COVID ahorita nos vamos a ver un poco forzados a desarrollar otro tipo de productos, pero tal vez la invitación es un poco a eso, a pensar un poco fuera de la caja, literal, para que desde cada universidad se creen propuestas que le sirvan a las personas y dejar un poco de atacar a los demás, sino tal vez crear, digamos, crear no para solventar necesidades, sino porque de alguna manera sienten que es lo correcto, ¿sí? Entonces, yo creo que de acá conozco muchas muy buenos profesionales, mucho mejores que yo muchas veces. Entonces, de ellos aprender, de ellos son los con los que más me gusta de alguna manera entrar a debatir porque se aprende mucho más de las personas que saben mucho más y tienen mucha más experiencia que de las personas que son un poco más tímidas en este tema. Lo que pasa es que no soy tanto de estar compartiendo todo el tiempo, pero bueno. Si empezaras de nuevo y tienes una idea de diseño, ¿qué es lo primero que harías? Uf, pues si empezara de nuevo, mmm, empezaría a programar. Es el futuro. Definitivamente, este mundo de la programación te permite hacer cosas gigantes y desde que estoy con todo este equipo he aprendido muchísimo de las infinitas cosas que se pueden hacer. Ahora mezclándola con el mundo del diseño es una cosa impresionante que nos permite enriquecer nuestro mundo. Yo creo que me lanzaría a ser programador si no me sintiera tan cómodo al comienzo. Yo creo que todos tendríamos que programar, todos deberíamos saber programar. Eh, y yo estoy ahí en la tarea, es difícil, pero sé que lo va a lograr en algún momento y no sé qué podré hacer cuando ya sepa programar un poco más. Yo no creé Kiwi. Como les conté, Kiwi lo creó Felipe Chávez, Jason y Sergio. Ellos desarrollaron un proyecto que se llama como Kiwi, en donde entregaban domicilios en el campus de las universidades. Incluso cuando yo estudiaba los alcancé a escuchar. Ellos se fueron a una aceleradora en Chile y allá desarrollaron la primera versión de Kiwi, que era con personas, pero cuando llegaron a California se dieron cuenta que era extremadamente costoso el delivery fee que tú le tenías que pagar a las personas digamos, tú pagabas tu comida, pero aparte tenías que pagar un montón de dinero y eso se ve en muchísimos casos allá en California, entonces como que no era viable, por eso de alguna manera ellos dijeron, pues lancémonos a hacer algo diferente, hicieron la primera versión de los robots y ahí entramos todos a trabajar y creamos esto que se llamó KiwiBot después de un arduo trabajo. ¿Cómo se genera una unión entre el diseño industrial con ingeniería? Es decir, ¿hasta qué momento llega uno y sigue el otro? Yo
yo soy partidario de que no se debería seccionar el diseño industrial de la ingeniería, sino que siempre se debería ser parte de ese proceso. Es decir, yo empiezo con mi proyecto o se me asigna un proyecto o se me ocurre una idea, empiezo con mi proyecto, lo maqueto, lo estructuro, lo investigo, que es lo más importante, investigo antes de empezar a bocetar cualquier cosa, eh, me absorbo todo eso que necesito saber antes de empezar a bocetar y cuando es el momento de hacerlo, creo los primeros bocetos que me ayudan a entender qué es lo que quiero hacer. Incluso desde ese momento tú ya deberías estar hablando con ingenieros y deberías estar desarrollando tus proyectos para saber qué tan viable es, qué tan loco es. Ellos siempre te van a decir que no, que está muy loco, que bueno, pero digamos que de alguna manera tú puedes ir mediando y eso es lo interesante, que nunca cedas del todo, pero que tampoco seas pues el que tiene la última palabra porque no tiene sentido. Entonces, incluso después de que tú entregas tus conceptos, incluso después de que tú prototipas y de que les entregas, tú deberías estar también pendiente de qué es lo que están haciendo porque ellos también van a resolver, van a tener los mismos problemas que tú tuviste, pero de una forma diferente y los van a tratar de resolver de una forma diferente y tu función es acompañarlos y de alguna manera sentir que está acorde a lo que estabas desarrollando. No se debería dejar a ese equipo de ingeniería a un lado, sino que literalmente en mi empresa nosotros somos amigos y estamos todo el tiempo trabajando juntos y en lo que nos podamos ayudar, pues nos colaboramos. Digamos, ellos son expertos, por ejemplo, en SolidWorks, entonces yo le pido un montón de asistencia a ellos cuando desarrollamos algo en Solid y viceversa. Cuando ingeniería necesita desarrollar algo que no puedo construir a partir de mis modelados, ellos de alguna manera me preguntan cómo lo pensé, cómo lo modelé y cómo lo llevé a cabo para que se luzca similar. Entonces, por eso es que un programa paramétrico para mí es tan importante, porque a ti te permitía ir hacia atrás y ver todas las operaciones y evaluar, por ejemplo, cuáles fillets habías hecho, cuáles extrude habías hecho y pasarle esa información a ingeniería, obviamente de la manera más profesional, junto con planos técnicos, etcétera, es lo que permite que se desarrolle más rápido y de mejor forma y no hayan esos baches que tuvimos al comienzo, pues porque simplemente no había ingeniería en Qt, ¿sí? Y el diseño Intel está del carajo. El conocimiento de circuitos. Sí. ¿Qué programa usan? ¿Qué programarán para programar MATLAB? Preguntan, no sé. MATLAB. No sé si al fin se conectó un amigo de Kiwi que es ingeniero. Yo creo que él puede responder mejor, pero no sé. Si está, que levante la mano, que no lo veo. Levanta la mano si eres una ciguapa. ¿Por qué me conecté yo? Charlicito. Ah, aquí está. Carlos, ¿tú haces parte de Kiwi? No, yo hice parte del equipo como 2 años, pero ya no estoy con ellos. Pero podría responderle brevemente al que tuvo esa Pues preséntate, inquietud. Carlos. Yo soy Carlos Álvarez y yo estuve como a cargo del equipo de robótica y AI durante un tiempo en Kiwi. Entonces, pues nos encargamos como de programar el control y de programar parte de los sistemas de percepción del robot, como hacer, esquivar obstáculos, identificar personas, etc. Pues principalmente en Kiwi usábamos C++ para lo que es del control, pues como de los motores y demás cosas. Para la parte de algoritmos como de inteligencia artificial usamos Python más que todo para correr algoritmos de visión por computadora, redes neuronales, usamos Python y algo muy poquito de JavaScript para comunicarnos con alguna interfaz de los pilotos y y el servidor. Eso es para la parte del robot. Y pues ya como la interfaz de gráficas, pues obviamente se usaba JavaScript y Java, más que todo en los servidores. Buenísimo. Charlicito, muchas gracias. Dale, Si tienen cualquier pregunta en este momento que le quieran hacer a Charlie, yo creo que sí, claro. es el momento, nos la saltamos y
Alejandro tuvo que usar la llamada al amigo. Sí, sí, sí. No, pues es lo mismo. Yo no me sé todo eso, ellos son los expertos, sino, digamos, mi tarea era conectarme con ellos lo mejor que podía. De acuerdo, es muy importante también uno, pues es que muchas veces uno como diseñador cree que todo es posible y los límites están en la imaginación, pero realmente hacer un equipo bueno es pues lo que hablaban hace algunas charlas, inclusive Juan Pablo Umaña y Lucas Colombo, que decía, usted tiene que ser un equipo con otras disciplinas, así de sencillo básicamente. Entonces es muy ¿Verdad? importante que lo tengan en cuenta. Yo creo que eso es lo más importante de Kiwi, es la calidad de profesionales que teníamos. Eh, los colombianos que uno encontró dentro de ese equipo, de verdad que uno decía, son personas que pueden cambiar acá el mundo. Eh, y que lo están haciendo, por ejemplo, Charicito ahorita que salió ya, están haciendo algo también demasiado sorprendente, entonces como que de alguna manera es ese meterse en ese mundo, yo creo que eso es lo más enriquecedor, es conocer las perspectivas de trabajo de algo como un robot desde otra mirada y no solo desde lo estético formal, que era lo que nos tocaba, sino que a ellos también les tocó sufrir un poco los problemas del diseño, ¿sí o no, Charlie? Sí, claro. A veces los diseñadores salen con algo loquísimo que Sí. es muy complicado sobre todo pues para juntar con el resto de los sistemas, sobre todo con la electrónica o con los sensores. Es difícil de poner a veces los sensores en los diseños que Alejo ponía. También para hacer manufactura también a veces ciertos diseños son más difíciles de hacer realidad. Entonces sí es interesante pues trabajar así interdisciplinarmente. Sí, sí. De Gracias, acuerdo. Chalecito. Hay una pregunta de Jorge Vázquez. En Sí. Rhino, el uso de Grasshopper no podría funcionar para parametrizar o qué cambia con el modelado paramétrico de SolidWorks o Fusion 360. Eh, yo sinceramente creo que en ese caso Rhino y Grasshopper tiene digamos, la versatilidad para crear formas un poco más complejas, pero es que en esta escala en la que nosotros estamos trabajando, tú necesitas la precisión de literalmente de milímetros para, por ejemplo, cazar una cámara junto con el desarrollo que estaba haciendo el equipo de ingeniería, ¿sí? O adecuar el sensor en donde debía estar, porque, por ejemplo, nos pasó también en Kiwi, diseñábamos una pieza, la montábamos el sensor y luego cuando hacíamos la producción de 20 robots porque no nos daban espera, no funcionaban. Entonces todos los 20 robots quedaban obsoletos porque simplemente eh, no teníamos el nivel de precisión que queríamos en esa época, ¿sí? Por eso también fue ese cambio a usar programas que estén un poco más cercanos a la industria y cuando llegamos a California estaban trabajando en Fusion 360 y cuando viajamos a Shenzhen trabajaba todo el equipo de ingeniería pues de China allá en SolidWorks. Entonces yo creo que uno no debe casarse con un programa de diseño, no desde el diseño, sino que debería tener de verdad esos programas paramétricos bajo su manga para poder hacer un buen acople con los equipos y que no sea como, no lo puedo hacer, o sea, no, si no se puede hacer, pues toca como en la universidad volver a trasnochar y volver a aprender, volver a manejarlo, hacer los tutoriales o a lo maldita sea, pero hacerlo, ¿sí? Entonces yo sí creo que el uso de SolidWorks y programas como Inventor o Fusion 360 en este momento deberían ser parte de su portafolio y Rhino y Grasshopper deberían ser como parte de ustedes si quieren de alguna manera explorar un poco más la forma de superficies de una forma más conceptual. Pero sí mi recomendación es como tener al menos un programa, un software paramétrico de fondo. Okay. Ah, Yo tengo una pregunta, Alejandro. Eh, el último Kiwi, si la puedes responder obviamente, está fabricado en qué materiales. No sé si ya lo dijiste, pero no sé si usted imprime la mayor, o sea, tiene impresión 3D o lo hacen todo modelado o inyección. no, pues cuando llegamos, que tal vez no conté bien eso por acá. Cuando llegamos a China, trabajamos en fibra de vidrio, cambiamos eso por fibra de carbono. Ujú.
En China las impresiones 3D son supremamente fiables vamos, una calidad absurda. Entonces nos permitía desarrollar de manera rápida los ajustes que necesitábamos para integrarlos con las cámaras, los sensores, etcétera, ¿sí? Obviamente no lo estábamos llegando al siguiente nivel digamos, de una serie porque no íbamos a necesitar más de 100 robots. Entonces, por las cualidades del servicio que estábamos desarrollando y el nivel en el que nos encontramos, pues necesitábamos tener un robot que fuera de muy bajo costo y que nos permitiera iterar rápido. Entonces, fibra, carbono, algunas piezas de plástico inyectadas, algunas piezas impresas en 3D, las PCBs todas manufacturadas allá con proveedores de China. Y por ejemplo, esto somos nosotros haciendo el ensamble allá. Que de hecho, Charlie también estuvimos haciendo parte del equipo de Maquila de los Kiyots en un comienzo. Y literalmente fueron 3, 4 días haciendo ensamble de las piezas que teníamos antes de un año nuevo chino, haciéndolo todo digamos, con nuestras propias manos, porque la empresa muchas veces no da espera y si no se tiene un robot rápido haciendo operación, simplemente las inversiones no pasan. ¿Sí? Ahorita estamos trabajando ya en el desarrollo de la siguiente versión del robot. Este fue el concepto que desarrollamos a mitad del año pasado, en donde ya estamos, yo empiezo a un poco a explorar cuáles deberían ser las características del siguiente robot que deberíamos tener para la empresa, cómo se debería integrar los nuevos chasis, cómo se deberían integrar las funciones, digamos, estéticas que debería tener el robot, las expresiones, cómo se deberían comunicar con la gente, cuáles serían las ideas más locas. Finalmente es un concepto que debería tener, por ejemplo, incluir un dron en la parte superior para hacer las entregas, o sea, que el robot llegue hasta un punto y a partir de ahí coja parte del paquete y lo lleve al siguiente lugar. Entonces, parte de eso es pensar cuál es el siguiente nivel. Obviamente puede que la mitad de esto se lleve a desarrollo, pero yo creo que nuestro ejercicio como diseñadores es mostrar un poco las posibilidades y que la gente diga como, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Sí, bueno, yo creo que eso es lo más interesante de lo que hacemos como en nuestro día a día, ¿sí? Ahorita estamos en el desarrollo de un nuevo robot que ojalá la alianza nos sirva, nos salga. Si sale, yo creo que les va a interesar a todos. No les puedo contar, es clasificado, pero yo creo que va a ser muy interesante para el desarrollo de producto en Colombia. Si logramos esa alianza, va a ser como poder llevar nuestro producto al siguiente nivel. Voy a responder un poco antes de esto en Rhino. ¿Cuánta inversión crees que se debe tener para arrancar un proyecto de este tipo? Yo le pongo que, por ejemplo, ellos habrán arrancado con máximo que... Es que ellos vendieron Kiwi, si no estoy mal, como el anterior Kiwi, consiguieron algo de dinero y arrancaron con ese proyecto. Pero no necesariamente tienes que tener un montón de plata. Lo importante, y en este mundo del emprendimiento, lo importante es hacer como una muestra de que tu proyecto sirve y puede funcionar haciendo algo que se llaman MVPs, ¿sí? El producto mínimo viable, ¿sí? Si tú creas un proyecto, espera un momentito que me llaman. Si tú creas un proyecto y crees que tiene la capacidad de venderse, pues obviamente yo lo traté de hacer, por ejemplo, traté de mandarme al mundo del emprendimiento, sin embargo no es tan fácil. Puede que te funcione, puede que no. Lo importante es como no tener miedo al fracaso, hacerlo. Yo me mandé con este que se llama Rolotic y Mailbook a desarrollarlo con mi dinero, buscando vamos a trabajarlo y desarrollarlo con los conocimientos que había adquirido en Kiwi. Logramos hacer un par de desarrollos, desarrollamos ese robotcito de arriba como por nuestra cuenta, no gastando más de 20 millones de pesos en cuanto a lo que habíamos, digamos, en cuanto a lo que alcanzamos a hacer en 6 meses. Y desarrollamos algunas de las versiones, nos mostramos en diferentes lugares, aprendimos un montón, viajamos a Berlín a ser parte de una microaceleradora que se llama Cofounder Berlín,
a pulir un poco digamos, esas habilidades de cómo hacer emprendimiento desde el diseño y a entender que obviamente no es tan fácil, sino que tienes que aprender un montón sobre cómo vender y que los diseñadores no sabemos vender. Pero yo creo que a partir de esa experiencia llegué transformado y cambió un poco mi manera de ver el mundo, y ahorita en Kiwi siento que hago no solo, digamos, diseño de productos, sino que ya estoy en un nivel en el que puedo trabajar con el equipo de fundraising buscando formas de optimizar la manera de obtener recursos de inversión, desarrollando digamos, la página web para que luzca aún mucho mejor, porque ahorita pues yo sigo siendo el jefe el jefe de diseño de Kiwi, y ahora mi obligación más grande es hacer que Kiwi se vea parejo en todos los frentes, tanto en el marketing como en la web, como en las presentaciones, en cuanto al producto. Entonces se vuelve mucho más retador, se deja un poco de lado solo la concepción de que el diseño está para desarrollar producto y ya, sino que se va a un nivel mucho más profundo en donde ya simplemente no descanso, pero pues aprendemos cada día. Claro, claro que sí. Brandon pregunta si llegará a Bogotá. Creo que Puede ser, puede ser. Lo único es que necesitamos poder fabricar seguramente más robots, y pues ahorita por el coronavirus tenemos un poco frenada alguna de las producciones, entonces nos toca ver cómo distribuimos los robots que tenemos en este momento. En este momento estamos en Estados Unidos, en Colombia y en Taiwán. vea pues. Y bueno, pues estas son unas de las posibles aplicaciones. Yo me fui desarrollando scooters autónomas que pudieran cumplir como una función diferente, y ya como saben, la inclusión de la inteligencia artificial en otros campos, que no van solo desde las patinetas o los robots, sino ya, digamos, un poco más grande, y cómo integrar eso dentro de los sistemas. Por ejemplo, el desarrollo de las aplicaciones tiene muchísimo de esto, y yo creo que eso es lo interesante de esto. Saber que no es algo limitado, sino que depende de cada uno ver cómo lo aplica, cómo lo desarrolla, cómo lo muestra, pues finalmente ese es nuestro quehacer. Aquí hay otra pregunta súper interesante de Miguel D. En el SENA existe un programa llamado Diseño de Automatismos Mecatrónicos. SENA tiene un ambiente certificado de Festo. ¿Crees que es una buena opción para integrar diseño con automatización? Pues que nosotros lo Nosotros, está haciendo, pues sí, yo básicamente. trabajé hace 3, 4 años con Festo desarrollando un proyecto para la escuela, y digamos que es bueno, es chévere. Lo único es que acá las limitaciones siempre van a ser de dinero, entonces como que depende mucho de dónde quiera llegar la persona a cargo del proyecto y cuáles sean como sus aspiraciones, pero de que se puede, se puede. Eh, y definitivamente toca hacerlo. Yo creo que en Colombia no nos podemos quedar diseñando lo mismo de siempre. Un poco la invitación también con toda esta presentación es ver que se puede hacer diseño un poco a las malas, pero que se puede hacer desde Colombia, y mostrar que también hay otros lugares en donde se desarrolla, y si se tiene la suficiente tal vez constancia, se puede llegar. Um, y suerte, no digo que no, también un poco de suerte. Sí, claro, o sea, el tema siempre va a ser limitante aquí en Colombia el dinero. Entonces, pues ya Pero se Alejandro puede, es, igual ahorita sí, los emprendimientos en Colombia, digamos, están empezando a ser mucho más eco. Los inversionistas están llegando, obviamente este tema del lockdown nos está afectando un montón, pero se están invirtiendo en otras cosas, digamos, en desarrollo de productos que no tengan que propiamente ser centrados en un local, sino que puedan hacer desarrollos remotos. Entonces, como que yo creo que es mucho más de ser un poco intenso buscando en donde se puede implementar lo que uno está desarrollando para hacer algo que funcione con lo que tenemos acá. sí, es cierto. Eh, Complementing text. ¿Cómo es mi proceso creativo? sí, Mi proceso creativo, nada, yo comparto un poco la filosofía con Edgar, de que Edgar Sarmiento, el que estuvo hablando la semana pasada, de que no todas las veces se tiene que hacer un proceso completo de investigación, pues profundo,
y súper consciente de qué es lo que se tiene que hacer. No todas las veces tiene que hacer, muchas veces es muy necesario, pero muchas veces simplemente si tengo una idea en mente y sé que tengo un limitado tiempo para desarrollarla, pues pongo, pongo un poco como cuáles son mis objetivos a alcanzar, cómo los voy a desarrollar y empiezo a bocetar, ¿sí? Porque ustedes, la mayoría de acá que son diseñadores saben cuál es el proceso normal que se debería hacer y es toda la investigación, todos los objetivos generales, objetivos específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos referentes. O sea, siempre estoy consumiendo tecnología, siempre tengo mis carpetas de diseñadores y referentes y cosas de las que estoy como nutriéndome día a día. Instagram de verdad se convirtió en una herramienta súper importante para nutrirme sobre diseño. Behance, Dribbble, esto mismo de los diseñadores en los concursos, ver qué están haciendo. Cada vez que entro a un proyecto de Behance, mirar qué proyectos me interesan y luego ir a la parte de abajo y mirar qué otros proyectos ha desarrollado, guardar la mayor cantidad de referentes que pueda, pegarlos en la pared. Yo creo que eso es de cada quien tiene su manera de desarrollar. Lo importante es de alguna manera sentir que le sirve. Cuando tengo un bloqueo creativo, nada, me aparto, me voy a ver una película y me pongo a cocinar o yo qué sé, algo que me saque de eso y luego vuelvo y le doy. Y eso se siente. Cuando tú no estás contento con algo que estás haciendo, simplemente tienes que frenar un poco y volver a intentarlo luego y seguramente va a volver a salir algo, puede que salga algo interesante, puede que no. Muchas veces lo peor es la presión para desarrollar proyectos y como que uno termina sacando algo por sacar, entonces no dejen que eso los invada, sino que saquen algo que de verdad ustedes, de lo que ustedes se sientan orgullosos. Y yo creo que eso es lo que hago el día a día, como que cada vez que yo termino una jornada y miro un render o miro algo que estoy haciendo y digo, listo, me gusta, sí, me gusta, y al otro día me levanto súper apasionado pensando en ese proyecto, en, hey, ya quiero sentarme, así sean literalmente las 5 de la mañana, ya quiero sentarme en el computador a darle porque tengo un montón de ideas acumuladas que tengo que sacar. Alejandro, y otra pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta de Santi que dice, ¿cuándo te refieres a programación? ¿Cuál es el tipo de programación que quieres aprender? Y yo ahorita hago otra que tengo en mente. Yo ahorita, como metí en este mundo del desarrollo desarrollo de páginas web, lo hice con plataformas no code, entonces empecé como al revés, ¿no? Se supone que debería haber aprendido a programar primero y luego las páginas web, pero ahora es como que aprendí a páginas web con esos no code y ahorita quiero aprender C++, quiero aprender HTML, quiero aprender JavaScript para ver un poco cómo puedo entender lo que suelo llevar de mis planchas de diseño, etcétera, a la parte de programación y ahora entender qué es lo que está detrás en la consola y cómo puedo complementar eso. ¿Sí? En un futuro, ojalá digamos, la gente que me conoce me ayude también a meterme un poco más en el tema de Python, pero primero pues tengo que salir de JavaScript, que va a tomar un buen tiempo. Con esta plataforma de Free Code Camp, es súper buena, me gusta un montón, estoy aprovechando también parte de mi tiempo para hacer parte de eso, obviamente por todo el trabajo de Kiwi a diario, como que uno no tiene la suficiente cantidad de tiempo que quisiera, pero pues ahí le voy dando de a poquito sin estresarme. Súper, Alejo. Una pregunta. ¿Cuál es como la intención general de Kiwi? O sea, él quiere llegar como al comercio únicamente o digamos yo puedo como persona, o sea, como una persona natural, comprar uno y lo utilizo para mandar, no sé, algo personal o no sé, o para que sea interactivo con el usuario únicamente personal o solamente es un tema comercial, que las empresas compren los robots y los manden. Kiwi nació como un proyecto diseñado para bajar los costos del delivery. En este momento nosotros tenemos proyectado que podemos llegar a los $3.59 por orden. Y de hecho, yo creo que es posible llegar a ese número si tenemos un producto más estable en un futuro. Entonces, lo ideal, nuestra filosofía es brindar un servicio en el que el delivery no sea tan
tan costoso para que asimismo las personas que necesitan acceder a un domicilio no tengan que pagar costos excesivos por el robot, por el servicio de delivery, sino que también de alguna manera podamos hacer ese mix entre robots y humanos para ofrecer un servicio que se diversifique y que se adapte a las tendencias que pues, seguramente van a llegar en un futuro. Nosotros no somos la única empresa trabajando en esto. Están empresas muy fuertes como Amazon, que desarrolló al robot Scout. Está Postmates, que es la empresa más grande probablemente de domicilios en Estados Unidos. También desarrolló su propio robot, que también le pusieron caritas ahí casualmente. Lo desarrollaron hace poquitos. Están empresas como FedEx, que hace poco sacó un robot, y cada uno está supliendo una parte de esa cadena de entregas digamos, a domicilio, que suele ser muy costosa, más en los Estados Unidos, y que suele ser muy costosa y que nos termina costando a todos nosotros. Finalmente, muchas veces nos arrepentimos cuando queremos pedir algo porque simplemente los costos se elevan un montón y ya tú dices, no, pues prefiero no pedir nada, a pedirlo por acá porque me siento robado. Eso es un poco lo que queremos hacer. Queremos llegar a más lugares, por eso empezamos por California, porque en California podíamos controlar un poco el espacio y la Universidad de Berkeley era perfecta porque era un mix entre campus y ciudad. Probamos muchas cosas allá, pero yo creo que ahorita con las nuevas alianzas que estamos haciendo en diferentes lugares, puede que tengamos una alianza con Sodexo, que es gigante en Estados Unidos, puede que tengamos una alianza, pues ya tenemos acá la alianza con Rappi, que de alguna manera pues nos va a permitir completar un montón de órdenes y aprender más del domicilio en Latinoamérica. Y en un futuro, si lográramos optimizar esto, pues sería tratar de llegar a la mayor cantidad de lugares posibles donde podamos un poco abaratar o bajar los costos para que las personas puedan tener más acceso al delivery, y mucho más ahorita que las personas se están evitando salir y tener contacto entre ellas. Creemos que tener un Claro. robotcito como esto puede de alguna manera ayudarle a las personas a sentirse mejor cuando reciben delivery y no sentirse tan vulnerable, y nosotros somos en este momento muy conscientes de que estamos haciendo como todo ese proceso de desinfección lo mejor que podemos para que las personas se sientan más seguras con esto. Ok. ¿Han contemplado la idea de hacerlo anfibio? Anfibio, en agua. Sí, o sea, que pueda pasar por cualquier terreno, mejor dicho. No, yo creo que Que man, hay nosotros, que atravesar un lago y man de una vez siga por ahí. O sea, yo creo que eso bajo muy poco probable, casi imposible. Porque no creo que, no sé, allá en Bogotá tendríamos que atravesar pues el Simón Bolívar o los charcos, no sé. no, pues igual con Eh, las inundaciones de Bogotá, pues uno lo contempla. sí. No, igual ahorita digamos, la siguiente versión que estamos desarrollando estamos tratando de mejorar en cuanto a que sea waterproof. Obviamente para llegar a un nivel alto vamos a necesitar mucho tiempo de desarrollo, entre 2 y 3 años. Entonces, eh, por ahorita tenemos raincoats, que son como capuchitas para cuando llueve. Es lo que tenemos que hacer. La idea es no complicar el desarrollo del producto, sino hacerlo lo más práctico posible para que funcione y cualquier persona lo pueda coger y operar, obviamente que esté dentro de nuestros operarios y no se tenga que complicar como activar modo anfibio. Ok, bueno, pues nada, Alejandro, yo creo que eh, ha sido una charla excelente, o sea, muy bacano ese proyecto, además viéndolo desde el punto de vista de colombiano, que como que todo se ve súper alejado a esa realidad robótica y de un producto como se está viendo ahorita. Entonces, pues yo creo que, no sé, si quieres concluir la charla o- Nada, pues yo muchísimas gracias a todos por abrir este espacio. Pues me encantó ser parte del grupo en este momento, así sea en la distancia. Y estamos en contacto, muchachos. bueno, aquí ya saben cómo, ya saben que Alejandro Talora es el Chief Designer pues, de Kiwi. Ya si lo quieren seguir en sus redes, ¿cuáles son sus redes, Alejo? ¿Cómo hacemos? Estoy en Behance. Dentro de poco, muy poco, voy a sacar mi nuevo portafolio web page. Entonces ahí yo creo que van a tener un poco de noticias. Ustedes igual ya vieron grandes adelantos, pero pues dentro de poco se va a hacer release de eso. Bueno, buenísimo.
Bueno, ya saben, muchachos, aquí Alejandro Talora, un gran amigo de Lupo Design, de la Juicioso. casa. Un abrazo a Entonces, todos, que estén muy bien. Gracias a todos los que estuvieron. bueno, muchas gracias a todos por Bueno, asistir. Qué chévere que hayan venido y pues nada, estamos hablando, nos vemos. Ya saben que mañana tenemos Mago Maga, diseño de producto textil, que son maletines multifuncionales, morrales. Y es una persona que también va a hablar un poco de lo que es conseguir capital semilla, que para muchos emprendedores puede ser muy interesante aquí a nivel nacional. Y el viernes tendremos a Work and Play, que es todo el tema de User Experience, todo el tema laboral para todas las empresas que digamos, quieren afianzar a sus trabajadores, como las relaciones entre los empleados, etcétera, etcétera. Ellos se dedican única y exclusivamente a ese tema. Supremamente interesante porque es algo que es de gamificación que no se usa mucho aquí en Colombia. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos por venir. Los esperamos esta semana y pues ya, Alejandro, mil gracias por estar con nosotros. Espero gracias a que ustedes. haya sido muy nutritivo toda esta charla para ti también. Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, muchachos. Un abrazo. Cuídense mucho. Bueno, chao Alejandro, nos vemos. Que estén bien, chao a todos, que estén muy bien.